sintaxis del mientras en pseudocódigo es la siguiente. Se escribe la palabra mientras seguida de una expresión lógica, ¿no? De una condición, llamémosla así. Luego viene la palabra hacer, vienen la secuencia de acciones y termina con el fin mientras. Les voy a mostrar esta diapositiva donde podemos ver el diagrama de flujo. Una característica del mientras es que se va a repetir si es que cumple la condición, y si esta condición no cumple, entonces no hace el bucle. Vuelvo a repetir, el mientras, esta estructura repetitiva, depende de una condición, de esta condición, y va a repetirse este bucle mientras se vaya cumpliendo la condición. Si esta condición no cumple, entonces se sale del bucle y realiza otras. Quiero hablarles de los contadores. Los contadores son variables que se utilizan para poder incrementar su valor o decrementar su valor dependiendo de una variable constante, de un valor constante. El contador, les decía, es una variable, como veían en el ejemplo. Por ejemplo, C va a ser igual a C más 1. Ahora esto no quiero escribir bien. Ahora sí, C va a ser igual a C más 1. Este es mi contador, ¿no? Entonces esta variable va a empezar con un valor de acuerdo al que declaremos, por decir C igual a 0. ¿Ya? Entonces esta acción es realizar un contador. ¿Qué va a pasar? Hagamos una mini prueba de escritorio. C primero va a valer 0. A ver, va a ingresar aquí. Entonces C vale 0. 0 más 1 es 1. Supongamos que tenemos un bucle. C ahora vale 1. Viene aquí, entonces C va a ser igual, ¿cuánto vale C? Es 1 más 1, 2. Y este contador se utiliza, y su nombre lo dice, para contar, ¿no? Para tener control en las estructuras. ¿Ya? Va a ir incrementando de acuerdo a una constante. O también puede decrementar el valor, por decir C igual a C menos 1, ¿no? Si C vale 3, por decir, va a venir 3 menos 1, la siguiente vuelta va a valer 2, luego va a valer 1, ¿no? Entonces, para eso funcionan los contadores, para trabajar con las variables. Ahí tenemos unos 3 ejemplos y la explicación que les he dado. Los acumuladores son variables donde se puede incrementar o donde se puede acumular un valor, ¿ya? De acuerdo a otra variable. Si ustedes pueden ver aquí, C va a ser igual a C más X. Entonces X es otra variable, ya no es la constante que estamos trabajando en los contadores, ¿no? Les explico esto. Un acumulador entonces es una variable donde vamos a acumular un valor utilizando la operación más de acuerdo a otra variable, por ejemplo X.
¿no? Si C, por ejemplo, vale ser 3, pongamos, y X vale 1, el valor el nuevo valor de C va a ser el primer valor, perdón, de C. Aquí vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. C y X. Entonces el primer valor de C va a ser 4. ¿No ven? 4. Entonces así C. Si mi usuario ingresa otro valor de X, por decir 2, ¿no? 2, entonces X vale 2. Aquí voy a sumar la variable C más 2. C vale 4. Más 2 va a ser igual a 6. Entonces en esta variable C estoy acumulando valores de acuerdo a otra variable, ¿no? Esos son los contadores y los acumuladores. Vamos a hacer un ejemplo de la estructura de repetición mientras, y es este. Nos dice que hagamos un algoritmo que sume los n números. Se llama ejemplo mientras. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Consiste en sumar los n números. Por ejemplo, si yo introduzco 3, entonces que me sume 1 más 2 más 3. ¿Ven? ¿Cuánto sería el resultado de eso? 1 más 2 más 3 sería 6. Otro ejemplo, si yo introduzco 5, ¿qué me va a hacer el programa? Me va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Son los 5 números que quiero que sumen, del 1 al 5. Y este resultado va a ser igual a 15. ¿Se entiende, no? Lo que quiero, el ejemplo que les voy a explicar. Para hacer esto, entonces vamos a necesitar una variable donde guardemos la suma. Si se dan cuenta, aquí tengo que contar. Entonces voy a utilizar una variable que sea mi contador y otra variable donde guarde la suma que sea mi acumulador. Voy a ir sumando 1, voy a sumar más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Entonces en esa variable voy a guardar el acumulado. Para eso entonces voy a definir mi variable. Definir mi variable C que voy a utilizar para contar como entero. Definir mi variable suma como entero. Y voy a necesitar que mi usuario ingrese un valor. Entonces voy a definir mi variable valor, o pongamos número, num como entero, ¿no? Con esas tres variables voy a trabajar. Voy a inicializar mis variables. A ver, mi variable C es mi contador. Entonces C vamos a inicializar. Voy a hacer este código más o menos como trabajamos en el pseudocode para que veamos, y después lo hago en pseudocode para que no tengan problemas de sintaxis porque el pseudocode es un poquito más cerrado, ¿no ven?
A C le voy a asignar un valor 0. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inicializando esa variable. Muchos de los que han hecho los ejercicios les ha debido salir ese error o ese problema. Entonces, C inicializo en 0, o perdón, C tengo que inicializar en 1. Si se dan cuenta, el primer número es 1. Aquí pongamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo 4? Entonces, si mi usuario pone 4, ¿qué tiene que sumar? El primer número. Vamos a sumar el primero, 1, más 2, más 3, más 4, ¿no? Hasta el número 4. ¿Y cuánto me sale? ¿Cuánto es esto? Sería 10. A ver, 5, 10, ¿ve? Es 10, ¿no? Entonces les decía, estoy inicializando mi variable que la voy a utilizar como contador, la voy a inicializar en 1 y voy a utilizar mi variable suma, y esta variable la voy a inicializar en 0, ¿no? Porque en esa variable voy a ir acumulando la suma. Bien, estamos en esto. Ahora vamos a trabajar la estructura mientras. Y pongo mientras la condición, ¿no? Y la condición es una expresión lógica. Vamos a ir entonces sumando. Si yo ingreso valor 4, entonces tiene que sumar hasta el 4. Entonces, mientras este valor sea menor que este, va a ir sumando, menor o igual, ¿no? Va a ir sumando. Mientras este valor sea menor que estos, va a ir menor o igual, va a ir sumando. Mientras este valor sea menor que todos estos, va a ir sumando. Yo en mi ejemplo a este valor le he dado de nombre la variable num. Me estoy olvidando que mi usuario introduzca leer num, ¿no? Entonces mi usuario va a introducir el límite y según la condición que les decía, mientras el valor de num sea menor o igual al contador, hacer, y el fin mientras. Entonces, volviendo a la gráfica, van a recordar que la acción o la repetición se va a realizar mientras esto se cumpla. Si no se cumple esto, va a salir, ¿ya? Aquí dentro entonces voy a primero sumar o utilizar mi acumulador. Suma va a ser igual a suma más, en este ejemplo, más C. Voy a ir sumando entonces esa variable. Y luego voy a trabajar con un contador. C va a ser igual a C más 1. Punto y coma. Punto y coma, ¿no? Con esto ya tendríamos algo del ejercicio. Va a ir acumulando aquí, va a ir sumando, va a ir contando, acumulando, y aquí va a ir sumando los valores que estemos acumulando, los valores que estemos sumando, así mejor. Y para terminar voy a mostrar, escribir la suma es 2 puntos, coma, suma, punto y coma, ¿no? La idea de este ejercicio es mostrarme la suma de los valores. A ver, les muestro eso paso a paso, de nuevo. Ingresa, define un entero, define la suma como entero, define la variable num,
asigna la variable o el valor 1 a la variable C, inicializamos la variable suma con 0, leemos el número, nos va a pedir el número, ingreso el valor 3 por ejemplo, ingresa a mi bucle mientras y me compara. 3 es menor igual o igual que num, perdón, 1 es menor o igual que num C, y entra, ¿no? Como si cumple esta condición, entra aquí. Y aquí vamos acumulando. Suma es igual a suma más C. Suma primero vale 0 y 0 más 1, el valor de suma es 1. Viene aquí y ahí trabaja mi contador. C igual a C más 1. El primer valor de C es 1. 1 más 1 es 2. El nuevo valor de C es 2. Sigo y vuelve a la condición. Mi nuevo valor 2 de C es 2. Pregunto, ¿2 es menor o igual que el número? ¿2 es menor o igual que 3? Sí, entonces pasa al siguiente y entra, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Entra. El valor de la suma. Suma estaba con el valor de 1, entonces es 1. C vale 2. 1 más 2 es igual a 3. Suma vale 3. Aquí vamos a irnos dando cuenta. Suma va a valer 3. Perdón, sigue ejecutando. El contador va a acumular en 1. C, el nuevo valor de C va a ser 3, ¿no? Acumula en 1, vuelve. Pregunta, 3 es menor o igual que 3, es menor o igual. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Entra, vuelve a sumar. Ahí podemos ver el valor. ¿Y cuánto vale suma? Suma estaba en 3, ¿no ven? El valor de C de mi contador también está en 3. Entonces el nuevo valor de suma luego de ejecutar esto, suma, ¿ve? Va a ser igual a 6. Suma vale 3, C vale 3, 3 más 3, suma va a ser igual a 6. Paso, voy a volver y van a ver que suma está con 6. Suma vale 6. Y el contador va a pasar a, en este caso, a 4, ¿no? Va a subir un valor. Vuelve el ciclo y pregunta, 4 es menor o igual a 3, que el número que he introducido. Esa condición no la va a cumplir, porque no, 4 no es menor o igual que 3. Entonces van a ver que se va a salir del ciclo y va a ir al fin mientras termina el ciclo y me muestra el resultado. Escribir la suma es suma. Ejecuto de nuevo, introduzco por ejemplo 3 y me dice la suma es 6, ¿no? Voy a ejecutar de nuevo, voy a introducir 5 y la suma de esos valores me dice 5. Voy a ejecutar de nuevo 4 y me dice la suma es 10. Si pongo 2, me dice la suma es 3. El repetir es similar al while, con la diferencia de que primero ejecuta una acción. Primero ejecuta una acción por lo menos y consulta, ¿no? Viene así, ejecuta la acción y consulta, ejecuta la acción y consulta. De esa manera trabaja el do while. La sintaxis es la siguiente, es repetir la secuencia de acciones hasta que se
se tenga una expresión lógica, ¿no? Si esta expresión lógica cumple, sale. Si es falsa, sigue repitiendo. Por eso dice repetir hasta que esto se cumple. En cambio el while era mientras se cumpla esto, hacer. ¿Se acuerdan? El repetir es eso, repetir toda esta secuencia de acciones hasta que esta expresión lógica se cumpla. Y vamos a ver el mismo ejemplo. Ya ustedes ya saben cómo funciona ese ejemplo. Vamos a ver el mismo ejemplo utilizando la estructura de repetir. Voy a utilizar el repetir y me dice hasta aquí. ¿Qué va a ser primero? Repetir. Me va a trabajar con el contador. C igual a C más 1. ¿No? Para eso mi contador tiene que comenzar en 0. ¿No? Porque el primer valor que contamos es el 1. Entonces 0 más 1, el primer valor de C va a ser 1. Y vamos a sumar en mi variable, vamos a acumular en mi variable suma. Suma va a ser igual a suma más C. ¿No? Entonces voy a ir acumulando. 0 va a ser igual a 0 más 1. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Entonces aquí va mi condición. Hasta que el número sea mayor o igual al contador. ¿No? Y me va a mostrar escribir. La suma es y me va a mostrar la variable que estoy acumulando, suma. Vamos a hacer la prueba paso a paso para que veamos si está bien. Definimos. Aquí ustedes, los que trabajan con el PCI, pueden hacer la prueba paso a paso por si acaso. Entonces aquí voy entrando paso a paso. Declaro mi variable C. Si quieren ver el valor de la variable, se acercan a la variable. Y en el PCI en algunos casos les muestra, pero ahorita no les está compartiendo. Sigo mi variable suma, la inicializo y entra a repetir. Mi contador vale 1 y ya voy a ir acumulando el valor de suma. Suma va a ser igual a suma más C. Aquí me falta, y está mal esto, me falta leer el valor del número. O sea, que introduzca el usuario el valor del número. Si no, vamos a tener problemas. Bien, sigamos donde estábamos. Para que ingrese a mi bucle, tiene que ser al revés. Comenzamos de nuevo. Esto para que vayamos entendiendo cómo funciona. Y todos los bucles de los que estamos viendo en algoritmos, los bucles en algoritmos, más allá en los lenguajes de programación, van a poder trabajar o trabajan de esa forma. Entonces ya estamos aprendiendo. Leemos el número, está esperando el número, le doy ingresar, ingresa al repetir, me acumula y me compara. Entonces yo ingreso el valor de num3, 3 es menor o igual a 1, C vale 1, 3 es menor o igual a 1, no. Entonces va a entrar, de C va a valer 2, 2 es menor o igual a 3 es menor o igual a 2, no. Entonces sigue entrando, 3 es menor o igual a 3, sí, y me muestra la suma
A ver, ya se puede ver la ejecución. Les decía, ingreso el valor 3, hace todo lo que les he explicado y me muestra la suma es 6. Ingreso el valor 2, la suma es 3, me está sumando esos valores. Ingreso el valor 5, la suma es 15. Con esto entonces me despido hoy día y muchas gracias a todos por ingresar a la clase y que tengan una buena noche. Cuídense.